Saludos, saludos, bienvenidos, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer. Felices, ¿verdad, Carlos? Adiós, como siempre, encantado. Complacidos de compartir con ustedes estos minutos de Econotemas. Vamos a pasar revista y vamos a colocarnos en la sombrita porque hace un sol terrible con esta sequía. Y ya entró la primavera. Entró la primavera, pero la primavera entró con una sequía, mira. Entró caliente. Caliente y con una situación de pronóstico reservado. Una primavera tropical. Dicen que en términos de efectos pudiera superar la de hace más de 60 Pero la política está más caliente que la temperatura. Calentísima, pero cosas buenas. La misión del Fondo Monetario Internacional ya terminó. Tuvo una reunión. El presidente lo recibió. El jueves con el presidente. Dijeron sus cosas. El del PNUD fue recibido por el presidente ese mismo día, un poco más temprano. Dio unas informaciones también con relación. Y el presidente salió para Miami también. Sí, fue a Miami. Que regresó este mismo fin de semana. En el fin de semana. Pero bien, vamos a ir a la sequía y vamos a pasar de revista al mercado laboral, según el Banco Central también. Y el mercado laboral, que el Banco Central dio a conocer unos resultados interesantes de cómo vamos en materia de desempleo en la República Dominicana. Vamos a la pausa y retornamos. Ustedes saben que a nosotros nos tomó el Día Internacional del Agua en medio de una gran sequía. Sí. Una sequía que ha traído consecuencias ya para la República Dominicana en el plano ambiental. Por un lado, el cambio climático, eso es terrible. Segundo, desabastecimiento de agua, porque el agua que tenemos que controlarla aún más y las autoridades han tomado medidas para preservarla. Y muchísimos negocios han tenido que aguantar el uso del agua, racionar el uso del agua, y las mismas autoridades, el flujo de agua a más de 80 barrios de la capital, se redujo eso de 5 días de agua a 3, y ya al fin de semana se anunciaba que se iba a reducir a 2 días a la semana, precisamente por todo eso. Pero tiene otro efecto, que los precios, cuando la sequía se prolonga, que te impacta la producción agropecuaria, pues inmediatamente se siente eso en qué, en vegetales, en víveres, en carne, en huevos, en todo eso. ¿Qué te parece, Cuello? ¿Es por ahí que viene? No, fíjate que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido, y a la buena gestión del Banco Central, hemos tenido niveles de inflación bastante moderados en los últimos tiempos. Sí. Sin embargo, vi titulares en esta semana que indican que los precios de los productos agropecuarios podrían experimentar alza como consecuencia de la posible escasez a raíz de la sequía que estamos confrontando. Hay un problema general con la temperatura, los cambios de temperatura. En el caso nuestro, la verdad es que aunque de este lado tenemos área boscosa por más de un 30%, en el otro lado, la devastación es total. Que es más del 20% del territorio. La devastación es total. Y el territorio es el mismo, pero es el mismo territorio. Entonces, la deforestación... Nosotros hemos tenido que estar apelando a agua subterránea. La deforestación de aquel lado afecta, por lo más que se diga, el equilibrio ecológico de la isla. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo esa es una de las grandes preocupaciones. Hubo algunos señalamientos para economizar el agua. Se espera que a más tardar en mayo ya esté lloviendo, quiera Dios que así sea. O sea, que esté lloviendo a nivel general, porque aquí ha habido
una que otra llovizna en alguna. Sí, ayer estaba lloviendo en la línea. Pero que un aguacero sí. no resuelve, porque la tierra está seca y se la traga seguido. No, y la mayoría, solo 2 presas están más o menos con un Hay 2 presas mínimo, que se estima que pueden tener agua para 50 días. Para 50 días. Y el agua hay que distribuirla entre servicios de suministro para el acueducto y para los sembradíos, para la agricultura. Para la agricultura. Entonces la situación es preocupante. Y para energía. Y bueno, y también para energía. Eléctrica, afortunadamente en energía tenemos instalación sí, ahora mismo con Punta Catalina, que ya sí, vi ahí que está generando unos 80 megas, sí, ya está aportando, ¿no? Está aportando. Pero de todos modos sigue siendo muy preocupante el problema del agua y los efectos de la sequía. Así es. Que van a tener incidencia negativa sobre la economía. Hay otra preocupación más adelante, y es que cuando hay sequía, sí, la gente siempre teme que la temporada ciclónica pueda ser también más agresiva. Mucho más agresiva. Sí, porque entonces cuando vienen esos extremos secos, eso se compensa. A la larga compensa, porque el agua compensa, pero sí, momentáneamente te crea una situación, una coyuntura difícil. Porque vienen esos ciclones que no solo vienen acompañados de agua, sino de vientos, y entonces eso sí crea problemas terribles también. Se llevan lo malo los vientos y los aguaceros entonces fertilizan la tierra. Mira, Cuello, esta semana la gente del Fondo Monetario Internacional, la misión, respondiendo al artículo 4 del convenio constitutivo. Del convenio constitutivo, nosotros somos parte del de los miembros fundadores. Concluyeron su visita en el país con una visita precisamente que le hicieron al presidente Danilo Medina el pasado jueves a Palacio Nacional. Y allí entonces esa delegación hizo algunas consideraciones, o sea, mostró algunas consideraciones en torno al desempeño, el excelente desempeño que ha tenido la economía, y eso hay que decirlo, por una gestión, una gerencia importante en materia de conducción de la economía dominicana, desde el gobierno central hasta el Banco Central de la República Dominicana, Junta Monetaria, que es el organismo rector de la economía monetaria y financiera, y que ha arrojado todo eso un crecimiento que a final del año pasado terminó en un 7%, y que ya nos proyecta nacional, en términos nacionales, como organismo como el fondo, que pudiéramos tener un crecimiento superior al 5% a final de este año. Bueno, el promedio en los últimos 4 años es un 6%, que es bastante. Promedio, bueno, él sigue siendo el más elevado en la región latinoamericana y caribeña. La misión, como tú bien destacas, fue recibida conjuntamente con el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central y el representante del país ante el fondo y la jefa de la misión, Catrioni, creo que se llama, ¿no? Sí, por lo que uno puede leer lo que es el ambiente, ¿no? En el lenguaje, digamos, de la expresión. El hecho mismo de que fueran recibidos por el presidente de la República, ¿no? Una misión técnica te indica que las cosas pueden ser favorables, ¿no? En realidad, ellos tienen que presentar ahora ese informe. Deben emitir una nota. En los próximos días va a salir una nota. Primero sale una nota de allá del fondo. Sí, una nota descriptiva de la misión, lo que hizo, la visita que realizó, los principales aspectos que ellos entienden que la economía, digamos que están buenos, que están muy bien, que tienen que ser sugerencias para que sea mejorado, porque el país no tiene un acuerdo con el Fondo Monetario en este momento. Claro que no. Eso es monitoreo. Eso es rutinario de todas las economías de los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces el país... Pero siempre es saludable eso. Claro, sobre todo es saludable tú contar con un organismo como ese que esté chequeando. Sobre todo que el país, tú sabes que es un colocador de emisiones de valores en el mercado internacional. El país es un gran receptor de inversión extranjera. Claro. Y esa gente que realiza inversión extranjera siempre hace sus averiguaciones antes de ellos colocar un centavo. Claro, como debe ser. Claro, debe ser. Pero no invertir un dinero, ¿y dónde yo lo voy a invertir? ¿Qué condiciones hay allí? Entonces para eso están esos organismos, para decir cuidado con esa economía. No, pero es que en este país la economía, la inversión, tanto extranjera como local, supera la inversión gubernamental. Es una economía donde la participación privada tiene más de un 80%. El crédito, claro, 6 años más del crédito 80%. En crecimiento permanente. Claro, pero en eso hay que destacar que tanto la demanda interna como
lo que es la inversión privada, la inversión extranjera, tienen un peso en la economía. El gobierno no tiene, bueno, hay programas sociales, ¿verdad? Pero ¿quién está motorizando el sector de la construcción ahora mismo? No, el sector privado. Claro, el gobierno está estimulando con bonos, con baja tasa de interés, incluso subsidiada. Con fideicomiso como el que se creó. Claro, eso es importante. Con la posibilidad de financiamiento a largo plazo, porque hay estabilidad macroeconómica. Desempeñando su papel, que es eso es lo que debe hacer, ¿verdad?, la política monetaria. Eso es lo que debe hacer. No es que el gobierno lo haga todo. No, si el gobierno pretende hacerlo todo, termina hiperburocratizado. Así es. Y con el caos de Venezuela. Que por cierto, ahora que tenemos que ir al cambio, eso da lugar, a propósito de las ponderaciones de justicia que hay que hacer al sector privado, vamos a hablar del empleo y del desempleo, para que ustedes vean el papel que desempeña ese mismo sector privado, claro, con políticas públicas dirigidas a fomentar la creación de empleo en el país. Vamos a la pausa y entonces regresamos con Econotemas. El empleo, fundamental para combatir el desempleo y para darle sostenibilidad a cualquier proceso de desarrollo, hermano. Claro. Sin un esquema, un plan de desarrollo que no tome en cuenta ese elemento, ese factor, como decían, preso por la Guardia de Mon. Es que el mecanismo de distribución más idóneo es el empleo. Es el empleo, es por ahí que va. Y nosotros estamos teniendo mejoría en el empleo. Dice el Banco Central, ahí, por un lado, se pondera que en 6 años, 730.000 empleos. Muy bueno. Creación de 730.000 empleos. Segundo, el desempleo. La tasa de desempleo se ha reducido con 5.3%. Lo que quiere decir que está ya acercándose al umbral del pleno empleo, que es por debajo de 5%. Del 5%. Entonces eso es importante. Pero lo segundo, y lo que a mí me parece auspicioso, es que de cada 100 dominicanos que sale a buscar empleo, cerca de 95 lo encuentra. Si sale a buscarlo, lo encuentra. ¿Qué te parece esa información, ese paquete informativo que dio a conocer el Banco Central en su carta, ¿cómo que le llaman? Carta abierta. ¿Qué le llaman? Carta abierta, página correcto, abierta, página abierta. Página abierta. Fabulosa, del Banco Central. ¿Qué te pareció? Fíjate, cuando se habla de crecimiento económico, lo primero que la gente reclama es que no está llegando a la población. En una economía de mercado, la distribución no se produce a través de repartideras o de programas sociales. Una economía de mercado, la distribución se produce a través de las oportunidades que la gente tiene de integrarse al mercado laboral, de integrarse como ser activo a la producción. Exactamente. Entonces, para tú combatir la pobreza, para tú erradicar la pobreza en una economía, primero necesitas crear riqueza. Eso siempre lo hemos dicho. Sí, el fracaso de algunos modelos socialistas. ¿Qué va a distribuir? El fracaso de algunos modelos socialistas es que distribuyen lo que encuentran y después no son capaces de acumular. Y si no hay acumulación, si no hay forma riqueza, no puede eliminarse la pobreza, por Dios. Así es. Se puede conseguir la igualdad, eso sí. Sí. Más equidad, sí. Sí. Porque todo el mundo va a ser pobre. Entonces todo el mundo va a ser... No, y en temas tan importantes como la salud y la sí, pero la equidad donde todo el mundo sea pobre es una mala equidad. Sí, no me gusta eso. Porque, bueno, exacto. Y a los pobres les gusta eso, porque los pobres tienen ilusión, tienen esperanza, tienen sueño. Claro. Entonces, en el caso nuestro, ese crecimiento de la economía sí ha reducido la tasa de desempleo. Hay dos tasas, la tasa ampliada explica eso, sí, y las tasas
Una la tasa ampliada y la otra es la tasa... Se me A mí olvidó ahora. también se me va. Me fue ahora, pero no debería. Bueno, Bueno, es la edad. entonces, la tasa que está publicando el Banco Central es la tasa ampliada. Ampliada, sí. La otra tasa incluye las personas que se consideran desmotivados. Que O sea, ni siquiera salen a buscarlo el empleo. exacto, esos son los desempleados que se incluyen. Ahora bien, lo que hacen las encuestas es para calcular esa tasa abierta es la tasa abierta, la que te menciona es la ampliada. La ampliada. Entonces la ampliada incluye lo que la encuesta considera como desmotivado, que son las personas que te dicen, usted está buscando trabajo, usted quiere trabajar. El tipo te dice que sí, pero no ha buscado en las últimas 4 semanas. Todo el mundo sabe que en 4 semanas aquí no es verdad que tú consigues un empleo. Entonces las encuestas lo sacan. Por eso la tasa ampliada, que sí se ha mantenido entre 14, entre 2 y 14. 12 y 14. Ha bajado, pero muy ligeramente. Ahora, lo más importante de esos datos que revela el Banco Central es que tú sabes que todos los años pasan a la población económicamente activa, la PEA, como le llaman, ¿no? Pasan una cantidad de los que integran por asunto de edad, egresan de las universidades, de la escuela técnica, se integran a la población económicamente activa. Eso se estima en el caso nuestro que podrían andar bordeando los 120,000 personas. Para tú reducir la tasa de desempleo, tienes que crear empleo por encima de los nuevos que ingresan en el mercado laboral. Exactamente. De lo contrario, la tasa se queda estática. Por supuesto. Entonces, por eso la importancia del proyecto es el primer empleo. Se han creado empleos por cerca de 130,000 y tanto, no 13,000 por encima Exacto, por de eso, lo que es la nueva población. Exactamente. Es así como se baja la tasa. Sí, así se baja la tasa. Entonces, eso lo resalta el Banco Central. La crítica que se hace, obviamente, que la calidad del empleo, la calidad. que no tiene acceso a la seguridad social, por la Porque es característica informal. y por la Cerca de un característica de 60%. nuestra ley. La ley no tiene facilidad para que si tú no eres empleado, si no es un patrón que reporta lo que tus retenciones, Tú entonces no puedes. hay acceso a la ley de seguridad. Ahora creo que se va a modificar, Sí. para que tú Hay puedas... sí, los dos proyectos Lo van que a se han modificar. presentado, lo del gobierno como la central Tanto la parte de la salud como la Sí. parte también De y las el pensiones. riesgo del Y riesgo accidente laboral. laboral. Sí. Que un empleado informal tiene un accidente laboral y no hay riesgo de que se va y a lo mejor discapacitado para su casa sin ningún tipo de compensación. Sí. Entonces todo eso Pero lo ahora importante también, Cuello, con eso es que no solo estamos en presencia de, cuando se habla de incremento del empleo, de que son empleos gubernamentales. No, es que el sector privado realmente ha tenido oportunidad de ampliar la empleomanía. aunque el Estado sigue siendo el mayor empleador de la economía, pero con casi incrementando, 600,000. incrementando el empleo en el sector privado, Pero hay- sobre todo a nivel de comercio. Hay algo muy importante, a los nivel de servicios en comercio. general. Y la manufactura que ha mejorado también. Sí, pero hay algo muy importante en esto, y es que este año, ya con el aumento que hizo el gobierno, y todas las que son las instituciones estatales, probablemente van a recibir ese incremento, más el aumento que ya está en discusión del sector privado. Que ya dicen que lo van a aumentar. Exacto, vamos sí. a tener una mayor capacidad de consumo en manos de la población. Así es. Y yo creo que eso, Y eso abre oportunidad eso también, es importante. claro. El salario mínimo, aunque esto parezca un poquito sesgado, pero el salario mínimo debe tratar de sintonizar con el mercado, porque si es muy fuera de mercado, si está muy por encima del mercado, va a afectar a la gente que busca, sobre todo los que buscan su primer empleo. No va a encontrar el empleo. Se le va a hacer más y los que lo difícil. tienen pudieran entrar en riesgo de perder. Exactamente. Entonces, Hay que buscar el equilibrio. hay países que no existe salario mínimo, de hecho, ¿no? Sí. El mercado es el que lo determina. En el caso nuestro, yo creo que sí, que es un poco de sensatez que el Estado intervenga, porque los mercados a veces son devoradores, ¿no? Son muy buenos para producir, para acumular, pero en lo que se refiere a la distribución, hay que cuidar la distribución también, sin entorpecer lo que es el desempeño, el desarrollo, Claro. la iniciativa privada, el funcionamiento. Pero de los para mercados. eso existe la reclasificación de las empresas. Ese parece que es uno de los puntos que está Sí, complicando. pero Hay reunión el lunes, tengo Sí, entendido. sí, pero ya se ha establecido que de por sí la reclasificación existe. Sí, no, hay una ley. Porque, por ejemplo, los 20,000 mínimos
que plantea el sector de los trabajadores es para las grandes empresas. Ellos han aclarado eso, que eso es 20 mil pesos para las grandes empresas. No, pero como está la que ley, no para la mediana, ni para la pequeña, ni mucho menos para la esa micro. reclasificación tendrían que integrarla, porque como está ahora mismo la disposición es que por encima de 4 millones ya todos son iguales. Ya. O sea, una empresita que tú tenías que a lo mejor antes tenía el mismo millón de ahora, porque nosotros lo vimos aquí porque tú reemplazas, sí. ahora tiene más de 4 millones. Bueno, Entonces, el asunto esa parte tiene que ponerse el asunto es que hay la que seguir cesantía. propiciando un clima para seguir reduciendo el desempleo en la República Pero este año Dominicana. promete con lo de la reducción de desempleo, son informales, pero son medios de ingreso, son medios de subsistencia. Importante. Y además Está claro. la puesta en marcha del primer empleo, que es muy importante y que va a comenzar con 5.000 jóvenes. Claro, Eso es importante claro. también. Señores, terminamos. Se nos acabó el tiempo. Así es. Lo aprovechamos Pero nosotros, bastante. Claro. Volvemos la próxima semana, Dios mediante. Bye bye.